Composición de funciones. Piense en una función como una máquina, que recibe x como entrada, trabaja sobre x y produce una nueva función f de x como salida. Con frecuencia, dos máquinas se ponen una tras otra para producir una máquina más compleja. Del mismo modo, dos funciones f y g, como se muestra en esta imagen, si f actúa sobre la variable x para obtener f de x y luego g actúa sobre la función f de x, entonces se obtiene esta nueva función conocida como la composición de g con f. De manera similar, si g actúa sobre la variable x para obtener g de x y la función f actúa sobre esta otra función g de x, entonces esta salida sería una nueva función conocida como la composición de f con g. Así que estas dos imágenes que tenemos aquí la podemos definir de esta manera. La composición de g compuesta con f, que es este que tenemos aquí, bueno, ustedes pueden ver que se simboliza de esta forma. Noten que aquí en medio de estas dos funciones se coloca un círculo pequeño. Esto significa que la g está compuesta con f y de manera simbólica esto significa que estamos evaluando este valor de f de x en la función g. De manera similar, la función resultante, conocida como la composición de f con g, denotado de esta manera, noten que es lo contrario, f compuesta con g de x, se define de esta forma. Aquí pueden notar ustedes que esta composición de f con g es evaluar g de x en la función f. En el siguiente ejemplo vamos a entender un poco más acerca de cómo utilizar estas funciones compuestas. Vamos a construir estas funciones f compuesta con g y g compuesta con f. Lo vamos a realizar para poder ver la diferencia entre una función, entre esta primera función y esta segunda función. Las funciones dadas son f de x igual a esta exponencial de x y la g de x es igual a esta ecuación cuadrática que es x cuadrada menos 1. Posteriormente vamos a evaluar la primera función compuesta en menos 1 y la segunda función compuesta en 2, y al finalizar vamos a graficar estas dos funciones. Así que lo primero que hacemos, así como las operaciones anteriores, es que definimos primero esta función compuesta. F compuesta con g de x significa f de g de x. Esto en realidad lo que nos está diciendo es que primero vamos a sustituir lo que vale la función g de x, que en este caso g de x es x cuadrada menos 1, así que lo sustituimos dentro del corchete, y posteriormente esta x cuadrada menos 1 sería el elemento que vamos a sustituir en la función f. Es decir, la función f, nuestra función es e a la x, así que solamente aparece una sola vez la variable x, así que en esta posición de la variable x vamos a colocar toda esta expresión que sería x cuadrada menos 1. Así que nuestra función compuesta nos quedaría de esta manera. Observen que la e queda igual, lo único que estamos haciendo es reemplazar esta variable x por lo que está aquí dentro del corchete, que sería x cuadrada menos 1. Esta nueva función que ustedes observan es conocido como la función compuesta de f con g. Hacemos algo similar con la otra función compuesta, g compuesta con f de x. Aplicamos la definición primero, es decir, primero sustituimos f de x, que en este caso f de x es la exponencial de x, y nos quedaría g evaluado en la g de la exponencial de x. Así que ahora este valor de la exponencial de x lo vamos a sustituir en la función g. Observamos la función g y vamos a respetar la estructura. Noten que aquí solamente aparece una sola vez la variable x y escribimos la función g. Pueden ver que la función g aquí en el lugar de x lo estoy reemplazando por la función f, que en este caso es e a la x, y este término aquí, nuestra función g, nos indica que debemos elevarlo al cuadrado. Así que esta exponencial de x lo tenemos que elevar al cuadrado y le debemos de restar este valor de 1. Esta expresión de aquí de la exponencial de x elevado al cuadrado, por propiedades de las exponenciales, este 2 multiplica a esta x. Eso quiere decir que esta función compuesta quedaría de esta forma: la exponencial de 2x menos 1. Noten la diferencia entre esta función f compuesta con g y esta otra función g compuesta con f. Pueden ver que hay diferencias muy notorias, así que no es lo mismo f compuesta con g
y g compuesta con f. En general no sucede, sí sucede para funciones inversas, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Posteriormente lo que hacemos es evaluar ahora f compuesta con g en -1 y g compuesta con f en 2, y lo realizamos de la misma manera que lo hicimos con la suma, la resta, la multiplicación y división. Una vez que ya tenemos la operación escrita, lo único que hacemos es sustituir en la variable x. Así que para la función compuesta f con g evaluada en 1, lo único que hacemos es sustituir el -1. Sustituimos -1 en la x, así que al hacer la operación de esta potencia, -1 al cuadrado es igual a 1 positivo, y 1 menos 1 nos da como resultado 0, y la exponencial de 0 sabemos que eso tiene como resultado el valor de 1. Esta sería la función compuesta f con g evaluada en -1. De manera similar, para la función g compuesta con f evaluada en 2, aquí la función compuesta nos dio como resultado esta función, así que sustituimos el valor de 2 en la x y tendríamos como resultado la exponencial de 2 por 2, y recuerden que debemos de restarle 1 al resultado que obtengamos aquí, que en este caso sería la exponencial de 4. 2 por 2 es igual a 4. Hacemos esta operación y obtenemos que la composición de g compuesta con f en 2 resulta 53.5, así que pueden notar nuevamente que los valores son totalmente diferentes, y podemos observar de esto que el dominio de la función, de la primera función compuesta, bueno, no tenemos ningún problema para sustituir cualquier valor de la variable x, entonces en ese caso sería todos los números reales. De la misma manera, aquí tenemos una función exponencial y no tenemos ningún problema en sustituir cualquier valor de la variable x, así que también el dominio de esta otra función serían todos los números reales. Si queremos aún ver más la diferencia entre estas dos funciones compuestas, al graficarlo, esta primera función de la exponencial de x cuadrada menos 1, tendríamos esta parábola que ustedes pueden ver aquí, aunque bueno, es parecida a una parábola, no es exactamente una parábola, pero este sería la gráfica de esta función compuesta, y esta otra función compuesta g compuesta con f nos daría como resultado esta otra gráfica. Así que pueden notar que estas funciones compuestas, aunque tienen las mismas funciones por sustituir, bueno, el resultado son totalmente diferentes.